Vivimos totalmente rodeados de cajas negras. O sea, uno se acerca a un espejo moderno en un hotel, digamos, y de repente se enciende la luz perimetral. Claro, te alejas y se apaga sola. Exacto. Lo llamamos tecnología inteligente. Asumimos que funciona por una especie de magia invisible y nos olvidamos del asunto. Sí, la gente simplemente lo acepta y ya. Tal cual. Pero cuando uno decide no conformarse con esa magia y abre la caja negra, descubre un universo de decisiones físicas. Y hoy tenemos sobre la mesa un documento técnico fascinante. Muy, muy fascinante. Viene del taller Cromo. Ajá. Creado por un artesano llamado Fabián. Son los esquemas de construcción de lo que él llama un espejo artesanal con tecnología orgánica. Y la verdad es que el nivel de detalle en ese documento es una locura. Es increíble. Por eso, la misión de este análisis a fondo es desarmar este circuito desde el primer electrón hasta la luz final. Vamos a entender cómo un objeto inerte cobra vida propia. Y lo vamos a hacer desde cero, que me parece súper importante. Esa es la regla de oro hoy. Vamos a explicar todo con lujo de detalle, traduciendo cada componente a su realidad física, pensando especialmente en quienes jamás han soldado un cable ni saben nada de electricidad. Me encanta. Porque lo que hace que los documentos de este taller destaquen no es simplemente el hecho de encender luces detrás de un vidrio. Ujú. Es, digamos, la obsesión por la eficiencia extrema y la supervivencia del circuito. O sea, para que un espejo sea verdaderamente autónomo, tiene que pasar el 99% de su vida útil esperando. Esperando y observando el entorno. Exactamente. Bueno, estas siglas significan semiconductor de óxido metálico complementario. Y la verdad es que representan el estándar de fabricación de casi todos los microchips del mundo actual. O sea que está en todos lados. En todos lados, sí. Pero la razón para usar CMOS aquí no es por popularidad, sino por su arquitectura física tan particular. Claro, por lo que estuve leyendo y tratando de entender, un circuito CMOS está diseñado con pares de interruptores que funcionan de manera opuesta, ¿verdad? Exactamente. Cuando uno se abre, el otro se cierra. Y eso significa que la electricidad nunca tiene un camino directo para fugarse hacia el suelo mientras el sistema está en reposo. Yo me lo imaginaba como jugar al juego de las estatuas. Oh, me encanta esa analogía. Sí, o sea, el sistema está completamente congelado, bloqueando el paso de la corriente. Solo quema calorías, o electrones en este caso, en el microsegundo exacto en que decide dar un paso o cambiar de estado para encenderse. Es una forma perfecta de verlo. Y llevando esa idea de la estatua a los números reales del documento, el sistema en reposo depende de un sensor de movimiento para saber cuándo despertar. El modelo HC-SR501, si no me equivoco. Ese mero. Es un sensor PIR, o sea, infrarrojo pasivo. Y fíjate que la palabra pasivo dicta todo su comportamiento. A ver, expliquemos eso de pasivo. Porque uno se imagina a estos sensores disparando láseres por toda la habitación. Claro, uno se imagina la película de espías. Pero no emite un radar, no dispara nada. Simplemente es un receptor hipersensible a la radiación infrarroja. Que sería el calor, ¿no? Exacto, el calor que emite el cuerpo humano de forma natural. Y mientras este sensor está ahí, sentado en la oscuridad, esperando que un cuerpo caliente cruce su visión, consume menos de 65 microamperios. ¡Wow! A ver, hagamos una pausa acá, porque quiero que la gente entienda la escala física de esto. Un amperio es una medida de cuánta corriente fluye por un cable, ¿cierto? Sí, la cantidad de electrones pasando en un momento dado. Digamos, un cargador de celular básico empuja 1 o 2 amperios enteros para llenar la batería. Totalmente. Y un microamperio es la millonésima parte de un amperio. O sea, nada. Estamos hablando de un goteo de energía tan microscópico que la mayoría de los medidores caseros ni siquiera registrarían que el espejo está enchufado. Es un susurro eléctrico. Es un diseño brillante por eso mismo. Y para ayudar a ese sensor a ver mejor ese susurro térmico, tiene una pequeña cúpula blanca de plástico encima. Ah, el lente de Fresnel. Yo pensaba que eso era solo para que se viera bonito o para protegerlo. No, para nada. Esa cúpula no es estética. Está esculpida por dentro con unos anillos geométricos súper precisos. ¿Y qué hacen esos anillos? Actúan como lupas. Recogen todos los rayos de calor dispersos que andan rebotando por la habitación y los enfocan directamente en el centro del cristal del sensor. ¡Qué locura! O sea, es el primer sentido del espejo. Tiene vista térmica. Exactamente.
Pero hay un segundo sentido que le otorga inteligencia situacional. Es el LDR, o resistencia dependiente de la luz. En términos más de andar por casa, una fotocélula. Sí, una fotocélula. Y a ver, todo circuito necesita reglas. La regla principal de Fabián aquí es obvia. No desperdiciar la luz del espejo si es pleno mediodía y entra el sol por la ventana. Tal cual. El LDR es un componente loquísimo, porque altera su propia estructura física basándose en la cantidad de fotones que lo golpean. A ver, expliquemos esto paso a paso. ¿Qué pasa cuando le da el sol? Bueno, cuando hay luz solar ambiental, los fotones excitan los electrones del material del LDR, y eso baja su resistencia interna casi a cero. Ok, baja la resistencia. Se vuelve un camino fácil. Exacto. Se vuelve un puente abierto que deja pasar una pequeña corriente de control, y esa corriente le avisa al cerebro que es de día. Y entonces el encendido de las luces principales queda totalmente bloqueado. Así es súper contraintuitivo pero brillante. Sí, porque uno pensaría que la luz activa las luces, pero acá la luz activa el bloqueo. Y de noche, o sea, en la oscuridad total, al no haber fotones, ¿qué pasa con ese material? El material del LDR se relaja, por decirlo de alguna manera, y su resistencia se dispara a las nubes. Según el esquema técnico, sube a 1.000.000 de ohmios. Y para quienes están anotando en casa, un ohmio es la medida de fricción u obstáculo para la electricidad. Exacto. Entonces, 1.000.000 de ohmios es esencialmente un muro de concreto armado de 20 metros de alto. Me encanta esa imagen. Sí, la corriente de bloqueo choca contra ese muro y ya no puede pasar. Y ese silencio eléctrico, esa falta de bloqueo, es lo que le da permiso al sensor de movimiento para actuar. Si detecta a alguien, enciende el espejo. Esa coreografía entre los dos sensores es hermosa, pero nos lleva a un problema físico ineludible. Ajá. El ruido. Sí, el espejo ahora tiene unos ojos extremadamente sensibles, pero vivimos sumergidos en un océano de interferencias invisibles. Claro, o sea, las ondas de radio, las redes Wi-Fi, la estática de la ropa cuando uno camina. El compresor del refrigerador cuando arranca en la cocina. Todo eso. Todo eso genera ruido electromagnético en el aire. Y si conectamos estos sensores tan delicados directamente al cerebro del espejo, imagino que toda esa energía flotante va a confundir al circuito, ¿no? Lo va a volver loco. Lo cual explica perfectamente por qué a veces las luces inteligentes o los aparatos automatizados de mala calidad tienen esos parpadeos fantasmales a las 3 de la mañana. Hoy sí, que parece que hay un fantasma en la casa. Totalmente. Y no es un fantasma, es que el sistema está leyendo la estática del aire como si fuera una señal real. Los ingenieros llaman a esto tener un pin flotando. Un pin flotando. A ver, desgranemos eso. Es un cable que no está firmemente conectado ni al positivo ni al negativo, ¿cierto? Exactamente. Está ahí, suelto, y termina actuando como una antena improvisada que recoge cualquier basura electromagnética que pase cerca. Yo creo que todos hemos experimentado esto sin saberlo. Si alguna vez alguien ha tocado la punta de un cable de audio auxiliar que está conectado a un parlante encendido, el típico zumbido insoportable. ese mismo. El cuerpo humano actúa como antena, recoge el zumbido eléctrico de las luces del techo y el parlante emite ese ruido espantoso. El fenómeno es idéntico acá. Y para evitar que el espejo sufra de este zumbido visual, los circuitos de buena calidad utilizan un filtro antipánico. Que en electrónica básica se conoce como resistencia pull-down. Pull-down, exacto. Y para visualizar cómo funciona esto, hay que entender primero que en cualquier placa electrónica, la tierra, masa o GND por sus siglas en inglés, representa el cero absoluto. La ausencia total de voltaje. El famoso cable negro. Ese mismo. Y por otro lado, VCC, o el voltaje de entrada, es la señal positiva, el cable rojo. Ok, entonces la palabra pull down, que literalmente en inglés significa jalar hacia abajo, describe exactamente su función física en este circuito. Tal cual. El esquema de Fabián usa una resistencia de 10.000 ohmios conectada desde el cable de señal directamente hacia la Tierra, hacia ese cero absoluto del cable negro. Y funciona como un ancla. Sí, a mí se me ocurre esta analogía. Es como si tuviéramos una puerta en un pasillo, donde hay corrientes de aire aleatorias por el Wi-Fi y la estática. Si la puerta está suelta, el viento la va a golpear y se va a abrir un poco, enviando esas señales falsas de luz prendida.
Claro, los fantasmas. Exacto. El pull-down de 10.000 ohms es un resorte instalado en esa puerta. Un resorte lo suficientemente firme para mantener la puerta anclada contra el marco del cero absoluto. Si viene una ráfaga de estática, el resorte la absorbe y la puerta no se abre. Es una analogía perfecta. Y la clave técnica ahí es que ese resorte tiene la tensión perfecta. No es ni muy duro ni muy blando. Claro, porque si es muy duro, la señal real tampoco pasa. Exactamente. Si el sensor de movimiento detecta a una persona real y envía su señal positiva de voltaje, esa señal intencional tiene la fuerza suficiente para vencer al resorte de 10.000 ohms Abre la puerta de par en par. y le da la orden al sistema. El pull-down garantiza que el espejo solo reaccione a certezas, nunca a suposiciones del ambiente. ¡Qué genialidad! O sea, ya tenemos un sistema sensorial perfectamente filtrado y en reposo absoluto. Pero acá, leyendo el esquema, se presenta un cuello de botella masivo en la arquitectura, ¿no? Uf, sí, el problema de la potencia. Claro. El sensor de movimiento acaba de detectar calor y envía una pequeña señal limpia y confirmada de apenas unos voltios. Pero esa señal minúscula tiene que encender 3 metros de luces LED de alta densidad. Y eso es muchísimo trabajo pesado. Demasiado. Un LED, o diodo emisor de luz, es extremadamente eficiente, claro. Pero 3 metros enteros demandan una corriente brutal. Si esa corriente intentara pasar a través del delicado sensor de movimiento, el pobre chip se derretiría en una fracción de segundo. Literalmente saldría humo. El sensor necesita un músculo que haga ese trabajo por él. Y en el diseño de Taller Cromo, ese músculo tiene un nombre muy específico. El famoso transistor MOSFET, IRL-Z44N. Parecen coordenadas de un satélite. Sí, los nombres de los componentes siempre asustan. Y este en particular luego se apoya en una etapa de potencia adicional llamada chip DXG. Pero volviendo a la palabra transistor, a mucha gente le da pánico. Sí, suena a física cuántica avanzada. Pero en su nivel más básico, es simplemente un componente que puede alterar su propia resistencia interna para funcionar como un puente levadizo digital. O sea, deja pasar la corriente o la bloquea por completo. Exactamente. Y la magia de un MOSFET en particular, por lo que entiendo, es que no requiere un flujo de corriente real fuerte para activar ese puente levadizo. No, para nada. Se activa por la simple presencia de un campo eléctrico en su pata de control. Esa pata se llama gate o compuerta. Es la analogía perfecta de una represa hidroeléctrica. Imaginemos que el sensor de movimiento es una persona común y corriente operando una pequeña válvula de control, sin hacer ningún esfuerzo físico real. Solo girando una ruedita. Ajá. Al girar esa válvula, se genera una presión que levanta unas compuertas masivas de acero de varias toneladas. Y de repente, un río furioso de electricidad se libera hacia los LEDs. Pero la persona, o sea, el sensor, jamás sintió la fuerza, el peso o el calor de ese torrente de agua. Es una maravilla física. Y la elección del modelo exacto es donde se nota la ingeniería meticulosa de este taller. Totalmente. Porque ese código interminable, IRL-Z4N, contiene una letra crucial. La L. La L significa Logic Level o nivel lógico en español. Todo MOSFET tiene algo llamado umbral de voltaje. Que en las hojas de datos técnicas aparece como el BGS. BGSTH. Es la fuerza eléctrica mínima requerida para empujar y abrir esa compuerta masiva. En un componente industrial normal se necesitan 10 o 12 voltios para abrirla del todo. ¿Y cuál es el problema con eso? Que el cerebro de este espejo opera con señales diminutas de 3.3 o 5 voltios como máximo. Claro. Si usamos un componente común, la compuerta de la represa solo se abriría a medias. Y tratar de forzar un río furioso de amperios a través de una compuerta medio abierta genera una fricción inmensa. Y en electrónica, la fricción se traduce directamente en calor. Y el calor es la muerte silenciosa de cualquier circuito. El componente empezaría a hervir hasta desoldarse a sí mismo, o peor, quemar la placa y causar un incendio. Pero al usar esta variante de nivel lógico, Fabián asegura que con solo 1 o 2 voltios, el puente levadizo se abra al 100% de su capacidad de manera casi instantánea. ¡Wow! Y para garantizar que la temperatura no suba, el documento subraya un valor técnico llamado RDC-ON.
que básicamente es la resistencia interna del MOSFET cuando está completamente encendido. Y este modelo tiene un valor bajísimo. Apenas 47 miliohmios. Sí, pequeñísimo. 47 milésimas de un ohmio. Para que lo imaginemos, es un valor tan bajo que actúa como un tubo perfecto sin absolutamente ninguna fricción en sus paredes. La energía bruta fluye hacia los LEDs y el componente se mantiene helado al tacto. Es una solución elegantísima para manejar la termodinámica del problema. Sí, pero esa cantidad masiva de energía saliendo del MOSFET tiene que viajar por algún lado para llegar a las luces sin incendiar la casa. Y ahí entramos al tema de las venas del circuito, el cableado. Que no es un tema menor. Los documentos entran en un detalle obsesivo sobre el calibre y los materiales de los cables. Hablamos del estándar ADVG o calibre de alambre estadounidense. Sí, el famoso ADVG, que es notorio porque su numeración es completamente contraintuitiva, especialmente para los principiantes. A ver, expliquemos esa regla física contraintuitiva. Básicamente, la regla dicta que cuanto mayor es el número ADVG, más delgado es el alambre de metal, físico, en su interior. O sea, un número grande significa un cable chiquito. Exacto. Un cable calibre 26 ADVG es apenas un hilo muy fino, casi como un cabello, mientras que un calibre 18 ADVG es un cable robusto y súper grueso. Ojo, porque esta lógica inversa es de vida o muerte para el proyecto. A ver si entiendo. Si alguien en su casa intenta replicar este espejo y dice, le pongo un cable número 26 AWG, que es súper fino, para alimentar 10 metros de luces, ¿qué pasa? Acaba de crear un desastre, básicamente. Claro, porque forzar tanta cantidad de electrones a pasar por un túnel de cobre tan estrecho convierte al cable mismo en una resistencia gigante. Y esa resistencia, primero, roba el voltaje, haciendo que los LEDs apenas brillen, y segundo, toda la energía perdida se transforma en calor radiante. O sea, el cable literalmente se convierte en el filamento incandescente de una tostadora. Tal cual, derritiendo su propio recubrimiento plástico y pudiendo causar un fuego. Y miedo. Hay que usar números AWG bajos, o sea, cables gruesos, para los caminos de alta potencia. Y tengo entendido que el material importa tanto o más que el grosor. Los planos exigen cobre puro y advierten en mayúsculas contra usar algo llamado CCA. Uy, el CCA. Es una de las trampas más grandes y comunes en la electrónica de consumo barata hoy en día. ¿Qué significa CCA? Aluminio revestido de cobre. A simple vista, tú lo pelas y parece cobre real. Brilla igual, pero es solo un núcleo de aluminio súper económico bañado en una capa microscópica de cobre. Y el aluminio es peor conductor eléctrico que el cobre, asumo. Mucho peor, lo que significa más resistencia innata y, de nuevo, más calor. Además, mecánicamente es un desastre total. Claro, el aluminio se fatiga rapidísimo. Si uno dobla un cable CCA un par de veces para tratar de acomodarlo detrás del marco del espejo, el núcleo interno se quiebra a nivel microscópico, creando microchispas internas. Y para quien está soldando el circuito a mano, es una verdadera pesadilla. El estaño de soldadura simplemente resbala sobre el aluminio, no agarra. El cobre puro no solo previene riesgos de incendio, sino que asegura que no haya pérdida de datos. Y esa palabra, datos, es fundamental cuando miramos la segunda parte del documento, que detalla la versión prototipo del espejo. Sí, ahí es donde la cosa se pone de ciencia ficción. Abandona los circuitos simples e introduce un verdadero cerebro digital. El microcontrolador ESP32C3 Mini. Introducir este chip eleva el diseño a un paradigma completamente distinto, te digo. Este microcontrolador es básicamente una computadora diminuta, pero extraordinariamente potente. Y está basada en una arquitectura llamada RISC-V, de 32 bits, ¿verdad? Exactamente. Y la importancia tremenda de la arquitectura RISC-V es que es de código abierto. A ver, para quienes nos escuchan y no son programadores, ¿por qué importa que sea de código abierto? Porque a diferencia de los procesadores que tenemos en nuestros teléfonos, que pagan licencias masivas a corporaciones gigantes como ARM, esta tecnología es libre. Cualquiera puede entenderla, modificarla o programarla sin restricciones propietarias. O sea, democratizan hardware. Y a nivel de capacidades técnicas, este pequeño chip incorpora conectividad Wi-Fi y Bluetooth de baja energía de forma nativa. Sí, trae las antenas integradas en ese cuadrito diminuto. Esto conecta al espejo físico directamente con el ecosistema del IoT, o sea, el Internet de las cosas. Para explicarlo fácil,
El IoT es este tejido invisible donde los objetos inanimados de la casa comparten datos de la red sin pedirnos permiso. Es un concepto fascinante. Imagínate, con este cerebro, el espejo podría consultar un servidor meteorológico en tiempo real, ¿Para qué? para saber a qué hora exacta se pone el sol en tu código postal específico y ajustar sus propios umbrales de luz ambiental. ¡Wow! O permitir que controles la temperatura de color de los LEDs desde una aplicación en el celular. Todo de forma local y libre. Sí, las posibilidades son infinitas, pero la adopción del IoT, aunque es fascinante, nos devuelve de golpe la realidad física y dura del problema. ¿A qué te refieres? Que un microchip que procesa algoritmos meteorológicos a través de Wi-Fi es completamente inútil si la placa electrónica se rompe por la mitad cuando alguien cierra la puerta del pasillo con demasiada fuerza. La mecánica del asunto. Claro, los espejos artesanales son pesados, se limpian frotando con presión, se mueven durante mudanzas, y no olvidemos que las paredes de una casa vibran todos los días a lo largo de los años. Y la electrónica pura es frágil. Piensa en los MOSFETs de potencia que mencionamos antes. Tienen 3 pequeñas patas metálicas soldadas a la placa. La compuerta, el drenador y el surtidor. Exacto. Y esas 3 patas están separadas por una fracción pequeñísima de milímetro. Si la vibración constante hace que el componente se incline ligeramente con los años, Y 2 de esas patas llegan a tocarse físicamente. ¡boom! El resultado es un cortocircuito fulminante. El sistema colapsa y el espejo muere en el acto. Y aquí es donde la visión de la ingeniería de autor de Fabián y del taller Cromo brilla por encima de los procesos de producción masiva chinos o de grandes marcas. Totalmente. Un fabricante industrial promedio simplemente ahogaría toda la placa en resina epóxica. Claro, la sellarían para siempre, haciéndola a prueba de vibraciones, pero imposibilitando cualquier reparación futura. Si se daña, a la basura. Exacto. En cambio, el documento detalla una intervención mecánica manual que coloquialmente bautizamos como la solución Fabián. Esa es genuinamente mi parte favorita de todo el esquema. Es tan artesanal y tan ingeniosa. Fabián recolecta polímero plástico de alta resistencia, material reciclado que encuentra. Sí, como varillas de plástico. Y corta pequeños cilindros de apenas 5 a 8 milímetros de largo, con un cúter. Y antes de soldar cualquier componente o cable puente de potencia a la placa, desliza a mano uno de estos cilindritos plásticos sobre cada una de las patas metálicas individuales. Es un trabajo de hormiga, pero actúan como una armadura física imbatible. Crea una separación dieléctrica, o sea, un aislante eléctrico, que es prácticamente eterno. Claro, no importa si hay un terremoto o si el espejo se cae de la pared, la barrera de polímero hace que sea geométricamente imposible que los metales crudos se toquen entre sí. Es un contraste casi poético, ¿no te parece? ¿En qué sentido? Bueno, por un lado tienes estos chips MOS fabricados con láseres esculpiendo silicio a escalas de nanómetros en laboratorios estériles. Tienes procesadores con arquitectura RISC-V conectándose a satélites meteorológicos por Wi-Fi. ¿Y por otro lado? Por otro lado, la línea de defensa definitiva, la armadura que mantiene vivo a todo este sistema avanzado, es un pedacito de plástico reciclado, cortado con un cuchillo y ensamblado a mano por un artesano en un taller. Es hermoso. Y esa decisión de diseño encapsula una postura radical, diría yo, sobre cómo deberíamos fabricar la tecnología hoy en día. El derecho a reparar. Totalmente. El taller Cromo rechaza frontalmente la obsolescencia programada. Todo el circuito está diseñado bajo un enfoque modular. Si dentro de 15 años un pico de tensión tremendo en la red eléctrica logra quemar el sistema, el diseño permite que la placa entera se desconecte. ¿Se desatornille y se reemplace por una nueva en 5 minutos usando componentes genéricos? Y la obra principal, o sea, el trabajo artesanal del vidrio retrograbado y el marco de metal o madera, permanece inalterada y a salvo para siempre. ¡Qué viaje! Nos hemos sumergido profundamente en la anatomía de la luz. Comenzamos observando cómo un cambio sutil en la temperatura de una habitación excita un sensor en la escala invisible de los microamperios. Vimos cómo esa ínfima señal debe sobrevivir al caos de las interferencias electromagnéticas diarias, anclándose con un resorte, la resistencia pull-down. Entendimos la majestuosidad térmica de un transistor MOSFET, abriendo compuertas a torrentes de energía sin sudar una gota ni generar calor adverso, gracias a sus 47 miliohmios.
Trazamos el recorrido de esos amperios por caminos de cobre puro, respetando siempre la física contraintuitiva del grosor AWG. Hasta llegar a las capacidades ilimitadas del código abierto con el microcontrolador ESP32, todo absolutamente protegido por una armadura humilde de plástico reciclado. Siento que entender el trayecto de cada electrón nos quita la venda de los ojos. Cuando comprendemos que la tecnología no es magia negra e incomprensible, sino una serie de problemas físicos resueltos con ingenio material. Recuperamos la agencia sobre los objetos que habitan nuestras casas. Ya no son cajas negras. Dejamos de ser simples consumidores pasivos. Y eso nos obliga, a quienes nos escuchan y a nosotros, a mirar con otros ojos a la industria tecnológica actual. Porque hoy vivimos rodeados de electrodomésticos inteligentes que son hermosos por fuera, brillantes, de cristal. Pero que por dentro son cajas selladas con adhesivo industrial irrompible. Aparatos diseñados de tal manera que si un componente que cuesta literalmente 2 centavos de dólar falla, el fabricante espera que tires el dispositivo entero a la basura y compres uno nuevo. Alimentando montañas de basura electrónica tóxica que terminan envenenando el planeta. El manifiesto silencioso del taller Cromo, a través de estos esquemas de Fabián, nos demuestra algo vital. Nos dice que la innovación más profunda de nuestra época no consiste simplemente en ponerle Wi-Fi a una tostadora o a un espejo de baño. Cualquiera puede hacer eso hoy. Exacto. La verdadera audacia técnica, el verdadero desafío de ingeniería para la próxima década, es tener el valor de diseñar sistemas abiertos, comprensibles y eternamente reparables. Hacer cosas que duren. Así es. Por eso les dejo este pensamiento para masticar. La próxima vez que un objeto inerte cobre vida frente a sus ojos, la pregunta ya no será cómo lo hace. La pregunta urgente es si quien lo fabricó nos ha dado el poder de repararlo cuando esa magia inevitablemente se apague.